Anexo 2. Materias de examen para la prueba de capacitación para operar estaciones de radioaficionado. Parte primera. Conocimientos de electricidad y radioelectricidad. 1. Teoría de la electricidad, electromagnetismo y radio. 1.1. Conductividad, conductores, semiconductores y aislantes. Intensidad, voltaje, resistencia y potencia eléctricas. Unidades: amperio, voltio, ohmio, vatio. Ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, energía eléctrica, capacidad de una batería, amperio hora. Punto 1.2. Fuentes de alimentación, conceptos básicos, fuerza electromotriz, diferencia de potencial, corriente de cortocircuito, resistencia interna y tensión en los terminales, conexión de fuentes de tensión en serie y en paralelo. 1.3. Campo eléctrico, intensidad del campo eléctrico, el voltiómetro, aislamiento de los campos eléctricos. 1.4. Campo magnético, campo magnético en las proximidades de un conductor con corriente, aislamiento de los campos magnéticos. 1.5. Campo electromagnético, ondas de radio como ondas electromagnéticas, velocidad de propagación y su relación con la frecuencia y la longitud de onda, polarización. 1.6. Señales sinusoidales, representación gráfica en el tiempo, valores instantáneo, máximo, eficaz y medio, periodo y frecuencia, el hercio, diferencia de fase. 1.7. 1.7. Señales no sinusoidales, señal de audio, ondas cuadradas, representación gráfica en el tiempo, componente continua, señal fundamental y sus armónicos, ruido, ruido térmico, ruido de banda, densidad de potencia de ruido en el ancho de banda del receptor. 1.8. Señales moduladas, modulación por onda continua, Charlie Whiskey, modulación en amplitud, diversos tipos, bandas laterales, porcentaje de modulación, anchura de banda, sobremodulación y modo de evitarla, emisiones en doble banda lateral y en banda lateral única, modulación en fase y en frecuencia, desviación de frecuencia e índice de modulación, portadora, bandas laterales y anchura de banda, formas de onda de Charlie Whiskey, AM, SSB y FM y su representación gráfica, espectro de Charlie Whiskey, AM, SSB y su representación gráfica, modulación digital, FSK, 2PSK, 4PSK y QAM, velocidad binaria, velocidad de símbolo y anchura de banda, detección y corrección de errores, CRF y FEC. 1.9. Potencia y energía, potencia de las señales sinusoidales, relación de potencia expresadas en decibelios, relación entre potencia de entrada y potencia de salida, en decibelios, de amplificadores y o atenuadores conectados en serie, adaptación y máxima transferencia de potencia, relación entre las potencias de entrada y salida y el rendimiento, potencia en cresta de la envolvente, PCE. 1.10. Procesado digital de señales, DSP, muestreo y cuantificación, mínima frecuencia de muestreo, frecuencia de Nyquist, filtrado antisolapamiento y la reconstrucción, conversión analógica a digital, AD, y digital analógica, DA. Punto 2. Componentes. 2.1. Resistencias, diversos tipos, código de colores, característica de corriente y tensión, disipación de potencia, coeficientes de temperatura positivo y negativo, PTC y NTC. 2.2. Condensadores, capacidad, el faradio, relación entre la capacidad, las dimensiones y el dieléctrico, reactancia capacitiva, relación de fase entre tensión y la corriente, características de los condensadores fijos y variables, aire, mica, plástico, cerámicos y electrolíticos, coeficiente de temperatura, corriente de fuga. 2.3. Bobina, autoinducción, el henrio, efecto del número de espiras, diámetro, longitud y material del núcleo en la inductancia, reactancia, relación de fase entre tensión y corriente,
Factor Q. Efecto peculiar. Pérdidas en el material conductor. 2.4. Transformadores, aplicaciones y usos. El transformador ideal. Relaciones entre número de espiras y tensiones, corrientes e impedancias en primario y secundario. 2.5. Diodos. Uso y aplicaciones de los diodos. Rectificadores. Diodos Zener. LED y varicap. Tensión inversa y corriente de fuga. 2.6. Transistores. Transistores bipolares. Factor de ampliación. Transistores de efecto campo. Configuración de transistores. Emisor. Fuente. Común. Base. Puerta. Común. Colector. Drenador. Común. Impedancia de entrada y salida y métodos de polarización. 2.7. Otros componentes. Válvulas. Características elementales. Tipos y aplicaciones más usuales. Válvulas en las etapas de potencia. Circuitos integrados. Circuitos digitales. Generalidades. 3.1. Combinación de componentes. Circuitos en serie y paralelo de resistencias, bobinas, condensadores, transformadores y diodos. Corrientes, tensiones e impedancias en dichos circuitos. Comportamientos reales de resistencia, condensador y bobina a altas frecuencias. 3.2. Filtros. Circuitos sintonizados en serie y paralelo. Impedancia, frecuencia de resonancia, factor de calidad de un circuito sintonizado. Ancho de banda. Filtros de paso bajo, paso alto, paso de banda y rechazo de banda con elementos pasivos. Respuestas de frecuencia. Filtros en pi y en t. Filtros de cuarzo. Filtros digitales. 3.3. Fuentes de alimentación. Rectificadores de media onda, de onda completa y de puente de diodos. Circuitos de filtrado. Circuitos estabilizadores de tensión en fuentes de bajo voltaje. Fuentes de alimentación conmutadas, aislamiento y compatibilidad electromagnética. 3.4. Amplificadores. Amplificadores de baja frecuencia y radiofrecuencia. Factor de amplificación. Ganancia. Características de amplitud, frecuencia y ancho de banda. Polarización de los amplificadores. Clases A, B, B y C. Armónicos y distorsión por intermodulación sobrecarga de etapas amplificadoras. 3.5. Detectores de emuladores. Detectores de AM. El diodo como detector. El detector de envolvente. Detectores de producto y osciladores de batido. Detectores de Charlie Whiskey y SSB. Demoduladores de FM. Detectores de pendiente. Discriminadores. 3.6. Osciladores. Realimentación. Oscilación intencionada y no intencionada. Factores que afectan a la frecuencia. Estabilidad de frecuencia y condiciones necesarias para la oscilación. Oscilaciones LC. Osciladores controlados a cristal y osciladores de sobretonos. Oscilador controlado por tensión. VCO. Ruido de fase. 3.7. Circuitos sintetizadores de frecuencia. PLL. Lazo de control con circuito de comparación de fase. Sintetizadores de frecuencia con divisor programable. 3.8. Circuitos con procesadores digitales de señal. DSP. Filtros digitales IIR y FIR. Osciladores por síntesis digital directa. Otros circuitos con procesadores digitales de señal. 4. Receptores. 4.1. Tipos de receptores. Receptores superheteródinos de simple y doble conversión. Receptores de conversión directa. 4.2. Diagramas de bloques. Receptores de Charlie Whiskey. A1A. Receptores de AM. A3E. Receptores de banda lateral única con portadora suprimida. J3E. Receptores de FM. F3E. 4.3. Operación y funcionamiento de las siguientes etapas. Amplificador de radiofrecuencia. Osciladores fijo y variable. Mezclador. Amplificador de frecuencia inmediata. Limitador. Detector. Oscilador de batido. Amplificador de baja frecuencia. Control automático de ganancia. Medidor de intensidad de señal. Silenciador. 4.1. Características de los receptores, definiciones. Canal adyacente. Selectividad. Sensibilidad. Ruido en el receptor y figura de ruido. Estabilidad. Frecuencia e imagen. Desensibilización y bloqueo. Intermodulación. Modulación cruzada. 5.
Transmisores. 5.1. Tipo de transmisores. Transmisores con o sin conversión de frecuencia. 5.2. Diagramas de bloques. Transmisores de onda continua A1A. Transmisores de banda lateral única con portadora suprimida. J3E. Transmisores de FM. F3E. 5.3. Operación y funcionamiento de las siguientes etapas: mezclador, oscilador, preamplificador, excitador, multiplicador de frecuencia, amplificador de potencia, filtro de salida, modulador de frecuencia, modulador de banda lateral única, modulador de fase, filtros a cristal. 5.4. Características de los transmisores: estabilidad de frecuencia, ancho de banda de radiofrecuencia, bandas laterales, margen de audiofrecuencia, efectos no lineales, armónicos y distorsión de intermodulación, impedancia de salida, potencia de salida, rendimiento, desviación de frecuencia, índice de modulación, emisiones no deseadas, emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda, radiación por estructura, transceptores, repetidores de VHF y HF, ubicación de repetidores. 6. Antenas y líneas de transmisión. 6.1. Tipos de antenas. Antena de media onda alimentada en el centro. Antena de media onda alimentada en un extremo. Dipolo plegado. Antena vertical en cuarto de onda. Plano de tierra. Antena Yagi. Antena de apertura parabólica, reflectores, bocinas. Dipolo con trampas. 6.2. Características de las antenas. Distribución de la tensión y la corriente. Impedancia en el punto de alimentación. Impedancia inductiva o capacitiva de las antenas no resonantes. Polarización. Ganancia, directividad y eficiencia de una antena. Área de captura. Potencia efectiva radiada. Relación adelante-detrás. Diagramas de polarización vertical y horizontal. 6.3. Líneas de transmisión. Línea de conductores paralelos. Cable coaxial. Guía ondas. Impedancia característica de una línea de transmisión. Factor de velocidad. Relación de ondas estacionarias. Pérdida en la línea de transmisión. Balun. La línea en cuarto de onda como transformador de impedancia. Líneas abiertas y en cortocircuito con circuitos sintonizados. Sintonizadores o acopladores de antena. 7. Propagación. Atenuación de la señal. Relación señal-ruido. Propagación de las ondas electromagnéticas según su frecuencia. Propagación por visión directa. Propagación en espacio libre. Capas de la ionosfera. Influencia del Sol en la ionosfera. Frecuencia crítica. Máxima frecuencia utilizable. Frecuencia óptima de trabajo. Onda de tierra. Onda de espacio. Ángulo de radiación. Distancia de salto. Saltos múltiples en la ionosfera. Desvanecimiento. Troposfera. Influencia de la altura de la antena en el alcance. Horizonte radioeléctrico. Inversión de temperatura. Propagación por conducto. Reflexión esporádica. Reflexión por auroras boreales. Reflexión por meteoritos. Reflexión lunar. Ruido atmosférico galáctico y térmico. Predicción de propagación. Cálculo básico. Punto 8. Medidas. 8.1. Modo de realizar las medidas de corrientes y tensiones, continuas y alternas, errores en las medidas, influencia de la frecuencia, de la forma de onda y de la resistencia interna de los equipos de medida, medida de resistencia, medidas de potencia de continua y de radiofrecuencia, potencia media y potencia de cresta de la envolvente, medida de las ondas estacionarias, forma de onda de la envolvente en la señal de radiofrecuencia, medidas de frecuencia, frecuencia de resonancia. 8.2. Equipos de medida. Polímetro analógico y digital. Batímetro de radiofrecuencia. Medidor de ondas estacionarias. Frecuencímetro. Osciloscopio. Analizador de espectros. 9. Interferencia e inmunidad. 9.1. Interferencia en equipos electrónicos. Compatibilidad electromagnética. Bloqueo. Interferencia con la señal deseada. Intermodulación. Detección en circuitos de audio. 9.2. Causas de interferencias en equipos electrónicos. Intensidad de campo de transmisor. Emisiones no deseadas. Emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda. Influencia no deseada en el equipo. Vía antena, vía otras líneas conectadas al equipo y por radiación directa.
9.3. Medidas contra las interferencias. Medidas para prevenir y eliminar los efectos de las interferencias. Filtrado, desacoplo y apantallamiento. 10. Seguridad. Precauciones especiales para evitar acciones eléctricos en las estaciones de radio. Instalación eléctrica. Protecciones generales y de los equipos. Protecciones contra contactos de las personas. Puesta a tierra. Disposición de antenas y de líneas de alimentación. Protecciones contra descargas atmosféricas. Toma de tierra.